de mí mismo. Prometido, está con nosotros Mario Cayota. Buen día, bienvenido, buen día, Mario. Buen día. A pesar del vientito que se ¿Cómo está? empieza a Contanos cómo levantar. estás. Sí, hay vientito. Sí, habíamos Viento, dicho que... no tan vientito, ¿eh? Está Mira, según más. Inumet, a esta hora, el viento... A ver, que actualice... El viento está soplando, sí, entre 28 y 46 kilómetros por hora. Es un viento fuerte, sí. Es un viento fuerte, Claro. sí. Desde el norte. Hay 22 grados de temperatura. La temperatura sigue alta. Sí, eso sí. Bueno, Por Mario, ahora. habíamos quedado, había cuenta que la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Artigas, de hablar de Artigas, y sabido es que hablar de Artigas también desde una perspectiva que en el fondo siempre la tenés, la de estimular, provocar, Sí. en el sentido bello de la palabra molestar, a veces un poco, hablar del otro Artigas, ¿verdad? Y a mí me dan muchas ganas de escuchar tu versión acerca del otro Artigas. Espero no defraudarte. Un amigo que me conoce bastante dice que mi lema es hablar de lo que no se habla. Sí. No sé si el problema es que no sé si hablo bien, pero creo sí que es verdad, que hablo de lo que no se habla. Y en este caso, claro, el martes pasado no pudimos hacerlo porque ya nos habíamos comprometido con un tema que era de los derechos humanos, ¿no? Pero que incluso alguna escucha pidió que habláramos sobre Artigas, porque más allá de lo que se dice, porque ahora en algunas corrientes está de moda devaluar Artigas, siempre es tema para la historiografía, para la investigación. Artigas y el artiguismo, porque de alguna manera Artigas es la punta del iceberg de ese gran movimiento que no fue solo oriental, hoy diríamos uruguayo, sino que cundió por toda la, diríamos así, esta cuenca, ¿no? Argentina, lo que hoy es Argentina, Uruguay, Río Grande, hasta el Paraguay también. Pero bueno, ¿de qué hablaría hoy, no? ¿Cuál sería el primer aspecto del Artigas del que no se habla, que subrayaría en este abordaje Alejandro, que quiere ser diferente? Bueno, yo hablaría de su condición rural y no ciudadana, un tema que en general se soslaya, no se tiene en cuenta. Ahora, por ejemplo, se ha hablado mucho y no me parece mal, ¿no? Sobre las mujeres de Artigas, la vida afectiva de Artigas. Me preocupa, sí, cuando se le saca de su contexto, ¿no? Cuando sus relaciones amorosas se sacan del contexto de su época, porque se puede llegar a conclusiones equivocadas, como que era un mujeriego, etcétera. Pero bueno, no me quiero internar hoy en ese tema. Yo lo que quiero es enfatizar que Artigas no era un hombre de cultura ciudadana. Entendido. ¿Y por qué quiero decir esto? Bueno, porque los hechos, la historia nos lo está así evidenciando. En Montevideo, para empezar, ya que celebramos su nacimiento, bueno, empecemos por ahí. En Montevideo solo vivió en su temprana juventud, hasta los 16 años. Y después no es que se escape, ¿no? Eso es mitología, mala mitología, porque hay buena también. No, sí, claro. Él se va para hacer su vida, porque era muy común el independizarse en esos años, y se va a la estancia de los Gadea, o sea,
no rompe sus vínculos con la familia. Allá por la región de Soriano. Pero se va de Montevideo a los 16 años. Y prácticamente no vuelve a Montevideo. Claro. Y eso a mí me impresiona mucho, porque además me impresiona doblemente. Primero por el hecho, y segundo porque no se suele hablar de eso, porque pensemos que después de estar allá por Soriano, bueno, cruza el Río Negro, lleva esa vida de agreste, de paisano suelto, de gran vaqueano, pero no tiene mayor contacto con Montevideo, no rompe los vínculos familiares, como vamos a ver después, pero no es vecino de Montevideo, no está radicado en no viene más. Alguna vez visita aquí la ciudad por razones que diríamos comerciales, pero no de tipo cultural. Pensemos que Artigas en su infancia, solo fue a la escuela de los franciscanos, que estaba frente a su casa. El convento y la escuela estaban donde hoy se ubica el Banco República, en la Ciudad Vieja, y los Artigas vivían en donde hoy son las calles Cerrito y Colón, que en aquella época se llamaban de manera diferente. Entonces lo único que hacía Artigas era cruzar y ir a la escuela, pero una escuela que en ese momento era de primeras letras. Atención, después vino la cátedra de filosofía, de retórica, pero en ese momento era solo una escuela primaria, así que Artigas hizo solo primaria, nada más. Como tantos paisanos nuestros, llenos de sabiduría, de los que yo, por ejemplo, he aprendido más que todo lo que podía aprender leyendo una biblioteca, pero dejemos las cosas claras en cuanto al currículum de Artigas. Artigas solo hizo escuela primaria y nada más. Y luego, labores rurales, campesinas, hasta que luego llega al cuerpo de Blandengues. Aquí ya se ha, diríamos así, fijado casi una idea que está muy extendida de que Artigas fue contrabandista. Yo con un gran historiador, Petit Muñoz, me permito impugnar con fundamento esa idea. No sería sorprendente, porque en esa época, yo creo que el 90% de los orientales eran contrabandistas, pero no creemos nosotros, digo, recurriendo a la autoridad de Petit Muñoz, que ese Artigas que aparece en los documentos como contrabandista sea José Artigas. Hay un tío, otro Pepe Artigas, que ese sí era contrabandista. Entonces, viste, Alejandro, que a veces se repiten las cosas sin profundizarse en los documentos, porque en los documentos ese Pepe Artigas aparece, sí, reiteradas veces nombrado como vecino de Montevideo. Y José Artigas, el nuestro, el prócer, no era vecino de Montevideo. Y en cambio este fue procesado, estuvo preso, etc. Con lo cual no quiero decir que nuestro prócer algún contrabando no se haya hecho, ¿no? Bueno, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, digo yo. Bueno, porque entre los orientales y entre los uruguayos eso no es tan excepcional. Pero bueno, dejemos este tema y pensemos que de las faenas rurales en las que estaba, de lo cual sí hay pruebas, como también de que fue a la escuela de los franciscanos, porque me he encontrado
con algún historiador, más que historiador, periodista, que lo pone en duda, ¿no? Hay testimonios irrecusables de que fue a la escuela de los franciscanos, incluso de los propios compañeros de él, como el general de Beria, o su padre, una carta de su padre, donde dice que fue a la escuela de los franciscanos. Pero bueno, sigamos avanzando en estas consideraciones. Cuando cambia su vida rural, ¿cuál es su nuevo, diríamos así, su nuevo estatus? El cuerpo de blandengues, que era fundamentalmente, más que un ejército, eso es otra cosa que hay que rever, más que un ejército, el cuerpo de blandengues era como hoy podría ser la policía caminera, era una policía rural. Lo dice el documento en que se funda, es para el cuidado de la frontera y poner orden en la campaña. Era una especie de gendarmería, no eran los dragones, no eran los cuerpos de línea que se conocían. No había estudios especializados. Lo que sí se tenía en cuenta era la experiencia, era el conocimiento de la campaña, que eso es lo que tenía Artigas y que eso es lo que a él le va a permitir hacer una carrera muy rápida. Hoy diríamos que hizo una carrera brillante en el cuerpo de blandengues, porque entró como soldado y a los 6 meses ya era un oficial muy considerado, lo que además hace sospechar que fuera un contrabandista, un forajido, ¿no? Porque que tuviera una diríamos así, una carrera tan rápida, ¿no? Hace que Alejandro uno vea que había reales méritos, ¿no? Y en esa condición de blandengues, por lo visto, en todo caso, desarrolló esa condición a su vez de hombre de campaña. Exactamente. De hombre no citadino. Exactamente. Muy interesante esto que tú decís. Porque su cultura es una cultura eminentemente rural por haber estado permanentemente a caballo. Él lo dice, no es una figura a la que yo recurro, porque tenemos que hacer una excepción. En Montevideo va a venir y va a vivir 2 años. 2 años. Nada más. Cuando tiene una vida de 86 años, ya hombre crecido, va a estar 2 años, que es cuando se casa con su prima Rosalía, ¿no? Y él tiene un drama muy grande, que es que Rosalía pierde la razón, ¿no? Y por lo tanto también su matrimonio efectivo, formal, con Rosalía es muy breve, dura muy poco. Pero, por ejemplo, en la carta que le escribe a su suegra, preocupándose por Rosalía, él ya está otra vez en la campaña, le dice, bueno, algo así como, suegra, aquí estoy en mis trabajos, siempre a caballo. Lo dice él, lo dice Artigas, es un hombre de a caballo. Nos lo tenemos que imaginar así, Artigas, no en un escritorio dictando, como nos lo presentan, sus famosas frases, que no eran suyas, que eran de sus secretarios, con las que él se sentía totalmente identificado, porque no era hombre que lo llevó, todos dicen que no era hombre que lo llevaran de las narices, era una personalidad muy fuerte. De hecho, tuvo enfrentamientos muy serios con varios de sus secretarios. No con Monterroso. Con Monterroso estuvo los dos... Sobre el que has investigado y escrito, ¿no? Exactamente. Sí, paso el aviso comercial, tengo un libro. Bueno, que creo que también está agotado, como el otro que escribí sobre Artigas. Pero, en definitiva, es significativo que, siendo Monterroso también una personalidad
muy fuerte, como su hermana, la esposa y compañera de Lavalleja. Bueno, nunca tuvieron una situación de tirantez, una disonancia, un enfrentamiento, o sea, se identificaron mutuamente, ¿no, verdad? De manera entonces que no porque él no escribiera esas frases, hay que quitarle valor a Artigas. Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos conversando sobre Artigas, o mejor dicho, junto a Mario Cayota estamos conversando sobre el otro Artigas. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos escuchando la música de Mario Villagrán. Se presentará con su concierto acústico el viernes en Tincal Bar. 099-894-987. A ver. En el Paraguay el respeto que le tienen a Artigas es muy grande. Creo que en Uruguay es menor. ¿Qué opina, señor Cayota? Gracias. Qué grande, Mario, gracias por compartir sus conocimientos, lo dice el Canario, manda saludos. Qué fenómeno este Artigas, se le ocurrió nacer justo el mismo día que se celebra el Día de los Abuelos. 099-894-987. Los mensajes nos ayudan todos a poner La Mañana en Camino. Y llegan a través del WhatsApp, recuerden, sin costo, y el SMS sin costo adicional. Estamos hablando con Mario Cayota, estamos hablando acerca del otro Artigas. Claro, para aquellos que dicen, me resultó muy oportuno, junto con la broma del abuelo, no, me resultó muy oportuno el comentario sobre el aprecio, por ejemplo, que se le tiene a Artigas en el Paraguay. Aprecio que en su momento también fue temor, precisamente por, repetimos, el aprecio que el pueblo le tenía. Un hecho que no se conoce: cuando muere Francia, el dictador, que él mismo se llamaba dictador, se asumía como dictador, Artigas, con 80 y pico de años, lo ponen preso. Y Artigas en ese momento no tenía armas, no tenía ejército, no tenía dinero. O sea, el prestigio era el Caraiguazú, como se le llamaba, el señor grande, ¿no? En guaraní. O sea, el aprecio que se le tenía era tan grande en el pueblo, ¿no?, que los poderosos del momento tienen miedo que encabece un movimiento y que se les quede con el Paraguay. Sí, a ese punto llegaba el prestigio, digamos. A ese ¿no? punto llegaba el prestigio. Por eso a mí me duele mucho cuando algunos jóvenes historiadores hoy dicen que Artigas es un invento, que no. Es decir, ellos ven la mitad de la película, hay que ver toda la película. En los orígenes, Artigas tuvo un aprecio generalizado de los pobres, de los indios, de las masas campesinas de Argentina, del Paraguay, incluso de un selecto grupo de intelectuales y también de religiosos, de frailes, lo que vulgarmente conocemos como curas. Bueno, los intelectuales de la Universidad de Córdoba, que tanto lo apoyaron, entre los cuales va a estar Monterroso, el fraile franciscano Monterroso. Pero después, es verdad, Artigas es derrotado, es algo que nosotros tenemos que asumir. Nos cuesta mucho, hasta en algunos casos nos enoja. La derrota, admitir la derrota. Porque después, claro, surgió este Uruguay tan lindo y pensamos que esto es obra de Artigas. Entonces no lo vemos como un derrotado. Pero, como sabemos, el proyecto de Artigas era otro. Pero en definitiva, después de aquel momento, diríamos así, de auge, de respaldo, ¿no? Sus enemigos llegan a decir: Artigas ha incendiado toda la campaña, ¿no? Después de ese momento, sí, Artigas desaparece prácticamente de nuestra historia, se le calumnia. Hay
un exilio, un ostracismo, que no es solamente geográfico, no es solamente que Artigas llega al Paraguay y se retira o lo obligan a quedarse en la selva virgen paraguaya. No, también lo exilian de nuestra historia, eso es verdad. Y a fines del siglo XIX, sí, es verdad, por una necesidad que tenía el país de aglutinarse en torno a un héroe, bueno, ahí se le redime de la leyenda negra. Uh-huh. Pero no nos podemos, como dicen los muchachos, no nos podemos rifar todo ese pasado en donde Artigas fue un personaje amado, respetado y también temido. Yo digo, si hubiera sido un invento, pero qué curioso invento, que tuvo que coaligarse la logia Lautaro, los unitarios, el imperio del Brasil para derrotarlo, para derrotar ese fantasma, para derrotar ese invento, que hasta tuvo que intervenir, porque ese es otro tema del que no se suele hablar, que hasta tuvo que intervenir el imperio inglés, porque detrás del imperio portugués y después del imperio de Brasil estaba Inglaterra. ¿Para ir contra quién? Contra un invento de nuestra historia. No, un análisis razonable no puede admitir estas cosas que hoy, Alejandro, uno las escucha, uno las lee, ¿no? Pero volviendo al Artigas rural, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es que nuestros doctores no pudieron admitir, cuando lo hacen entrar de nuevo a nuestra historia, por la puerta grande, es verdad, cuando lo redimen de la leyenda aquella terrible, sí. Le sacan el poncho y le ponen la levita de doctor. Le sacan el poncho, que además... literalmente, Artigas nunca abandonó, porque Blanes en eso fue muy fiel. Artigas vestía muy sencillamente, sin charreteras, sin galones, como un nada se parecía a un general aquella. Nada, exacto, sí. Y siempre con el poncho. Por eso en su famoso cuadro, se parecerá, no se parecerá, pero en cuanto a cómo vestía Artigas, ahí él se atiene a la historia, porque lo pone además con el chambergo por ahí y el poncho sobre todo el poncho. Bueno, ese poncho se lo sacaron los doctores. Ahora, atención Alejandro, esto no quiere decir que Artigas fuera, como se dice vulgarmente, un negado, todo lo contrario, un hombre inteligente. Es como, a ti te habrá pasado de ir a la campaña y encontrarte, por ejemplo, con uno de esos paisanos que te dice, y que capaz que solo hizo también primaria, pero que te dice cosas que te dejan pensando un año, ¿no? Bueno, Artigas era ese tipo era un hombre inteligentísimo, y así lo reconocen hasta sus propios enemigos. Uh-huh. Y tuvo la oportunidad de tratar, en los fogones, era hombre de fogón, es hombre de campaña, en los fogones, en las reuniones, tuvo oportunidad de tratar con personajes que tenían una valía intelectual grande, que eran hombres cultos, y sobre esa base él elabora su proyecto. No es que se lo hagan, no, lo hace él, por su personalidad, una personalidad muy fuerte, ¿no? Pero sí, es cierto, sobre la base de las influencias que recibe. Y se ven sincréticas, se ven muy claras esas influencias. Esto es apasionante, Alejandro. A mí me gustaría que los escuchas se entusiasmaran y empezaran a leer, yo digo con mucho respeto, sí. Me parece que son legítimas todas las lecturas, pero que empezaran a leer este otro Artigas. Por ejemplo, ¿no? Para ver las distintas influencias. Las llamadas instituciones del año 13. Ahí hay una clara influencia del liberalismo norteamericano, sí. Eso es evidente.
Ahora, si uno va al reglamento de tierras, cuando dice que los más infelices sean los más privilegiados, y junto con el reglamento de tierras de 1815, con todas las disposiciones y las políticas que establece desde la villa de purificación. Eso es una cosa que no se ha estudiado. Por eso incluso se minimiza a purificación. Es un tiro por elevación. No se quiere hablar de purificación. Un caserío, ¿no? Dicen ciertos historiadores. Pero ahí la filosofía que lo anima no es el liberalismo económico. Porque si no, por ejemplo, en el reglamento de tierras, hubiera puesto en venta, primero que no hubiera confiscado las tierras, ¿no? Y segundo, que las hubiera puesto en venta y dado al que ofrecía más, porque esa es la lógica de mercado. Ahí no hay lógica de mercado, ahí hay un principio ético, y así en cantidad de normas que se establecen en purificación, y ahí no influye para nada el liberalismo, ni tampoco la masonería. Yo respeto mucho a la masonería porque la he estudiado y no se puede hacer una afirmación genérica. Múltiples corrientes tiene la masonería. Es un acto de frivolidad hablar de la masonería en términos genéricos, sí. ¿No, verdad? Bueno, pero por ejemplo ahora hay un libro muy bueno, porque hay libros que realmente son de zarzuela, ¿no? De cómicos de zarzuela, no, porque a mí el género me gusta, la zarzuela me gusta, a pesar de que ahora ya está un poco de modé. Pero bueno, hay libros sobre la masonería que no son serios, ¿no? Por más que se compran, se leen. Bueno, pero ahora hay un libro que salió relativamente reciente, ¿no? Con un seudónimo, porque el autor es nada menos que grado 33 de la masonería. El más alto. El más alto. Mondain se puso, ¿no? Como seudónimo. Bueno, y él dice que Artigas no era masón y que no tenía nada que ver con la masonería. Lo dice él, no lo digo yo. Y yo, que he estudiado a Monterroso, ¿no? También puedo asegurar que Monterroso, porque en estos libros aparece Monterroso como masón. Y hay próceres americanos, sí, por supuesto, y la masonería tuvo grandes figuras, ¿no? Pero acá se trata de tener rigor histórico y no diríamos así, dejarse llevar por la imaginación. Ahora, vuelvo a las diversas influencias que tuvo Artigas, Por un lado, sí, el liberalismo, pero no es solo el liberalismo. Y en su gobierno, en sus políticas sociales, en su búsqueda de justicia social, de amparo y protección de los pobres, bueno, ahí el liberalismo no tiene nada que ver. Por eso es interesante estudiar a Artigas como un hombre que solo hizo la escuela primaria, fue capaz de elaborar un proyecto, un ideario de esta envergadura. Y en ese sentido, ya que hablas, insistís en ese aspecto, los otros grandes héroes, llamémosle así, de otras naciones del continente, ¿sí tenían mayor formación académica? ¿Sí contaban con otros estudios? Sí, excelente tu pregunta. Sí, hay una diferencia, pero abismal, diríamos. Pensemos, por ejemplo, en San Martín. San Martín se educó en España. Cuando volvió parecía un español. Se educó en la escuela de nobles desde muy pequeño, ¿no? Más allá de que no se sabe bien qué día nació, es muy significativo, qué día nació y dónde San Martín. Sí. Sí. ¿Qué quieres decir? A ver. Y bueno, por ahí las partidas de nacimiento de Carmelo, de la parroquia de Carmelo, sí. Algunas partidas de nacimiento están arrancadas, y además por ahí cerca, por Río Negro, hay un lugar que se llama Yapeyú,
Y dicen que San Martín nació en Yapeyú. Y por otra parte, su padre fue administrador, eso sí está aprobado, de los bienes recuerdan todos cuando se expulsó a los jesuitas. Bueno, el administrador de esos bienes fue el padre de San Martín, y estaba en la calera de las huérfanas, ahí toda la zona de Soriano, de Colonia, y después para Río Negro, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Pero el asunto, volvamos, no claro. Voy a ser insidioso, dale. Voy a dejar de ser insidioso, Entonces, contestemos a su pregunta, señor periodista. No, San Martín, un hombre estratega que estudió en las escuelas militares para nobles. Pensemos, por ejemplo, en O'Higgins. O'Higgins era hijo del virrey del Perú, ¿no? Simón Bolívar asistió a la coronación de Napoleón, asistió a las tertulias más distinguidas en Europa, ¿no? Era un señorito. La prueba está que al principio los llaneros de la sabana venezolana, los gauchos, vendrían a ser los gauchos nuestros, van a pelear contra él. Dice, qué bien este señorito aquí, era un aristócrata Simón Bolívar. Dice, cuando cambia, cuando él pierde y va a Haití, y en Haití toma contacto con una realidad distinta. Ya no son los salones, los perfumados salones franceses, sino esa realidad que lo hace cambiar. Entonces, si comparamos, Belgrano, por ejemplo, un abogado distinguidísimo, el propio Moreno, del que tanto mexicano. Mariano Moreno. El argentino. Mariano Moreno, bueno, él era abogado de las empresas británicas, era un hombre que sabía hablar inglés y francés. Artigas, el único idioma que hablaba aparte del español era el guaraní. Por eso es casi ridículo, y no quiero ser irrespetuoso, aquella versión del doctor de Micheli, de triste memoria, ya sabemos por qué, cuando decía que Artigas, sí es cierto, sí había hecho solo primaria, pero que después se había instruido mucho leyendo la biblioteca de un tal Ortega y Monroy, que se encontraba depositada en la casa de su padre, ¿no? de don Martín José. Pero aquí, Alejandro, que esos libros estaban lacrados por orden judicial. Yo no me imagino al padre de Artigas, que era un ejemplo de honestidad y de respeto, abriendo y bueno, toma, hijo. Pero por el otro lado, en ese momento, y esto es lo más importante, Artigas estaba en Soriano enamorando a Isabel Sánchez, aquella, ¿no?, con la que tuvo varios hijos. Entonces, no me lo imagino viniendo de allá, ocupado en faenas del campo, ¿no? En medio de nuestra campaña. No me lo imagino tomándose la onda, ¿no? Ni diligencias había en esa época. Y viniendo todas las semanas, como quien va a la Biblioteca Nacional, a leer los libros en francés, ¿no?, de Ortega y Monroy. Entonces, que me perdonen esta ironía, ¿no? Pero bueno, no parece sí, está mentira bien, ni tanto ni tampoco. Ahí está, ¿no? ahí está. Pero lo cierto es entonces sí que Artigas era capaz de hacer esa síntesis, porque incluso eso lo va a decir el propio Larrañaga, ¿no?, que después le da la espalda, ¿no?, Larrañaga. Larrañaga va a decir que justamente es un hombre con una gran capacidad de síntesis. Mirá qué interesante, Alejandro, una gran capacidad de síntesis. Es decir, que cuando se le planteaban era un hombre que escuchaba mucho, ¿no?
y hablaba poco, a diferencia de Rivera, que era muy locuaz. Artigas era un hombre que escuchaba mucho, así típico paisano, ¿no? Escuchaba mucho. Y entonces cuando se le planteaban los problemas diversos, complicados, él después de oír, hacía una síntesis, ¿no? Y buscaba y daba la solución, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó con su programa, con su proyecto, con su ideario, ¿no? Es decir, él escuchó mucho, no leyó, podemos decir que leyó poco, sí, pero escuchó mucho, que es típico de la cultura de nuestra campaña, y de ahí surgió ese proyecto que fue acompañado no por el pueblo oriental, por cantidad de pueblos, por los cordobeses. Bueno, el protector de los pueblos libres. Claro, ¿no? Eso se lo da, el título se lo da el Cabildo Abierto de Córdoba, no se lo dan los orientales. Bueno, y hablando de lugares reconocidos de Artigas, porque ya estamos en hora por hoy, al menos, el aprecio, la consideración, la admiración que siente por Artigas en Entre Ríos, en Corrientes, en aquel lugar de la Argentina, ¿verdad? Es muy intenso, muy notorio, ¿no? Sí, yo yendo a esos lugares me he encontrado, confieso que con sorpresa, porque no me imaginaba que fuera tan. Los monumentos que hay, por ejemplo, en Santa Fe, junto con López, que es su caudillo, en la Rambla, en un extremo está López y en el otro está Artigas. Claro. Está sembrado, Argentina está sembrado de monumentos Artigas. Claro. ¿No? Sí. Por la vigencia, el rol y lo que significó para esas provincias, ¿no? Exacto, lo que significó para esas provincias. Claro, en el marco de lo que decías más temprano, y es la derrota política de Artigas, que nunca imaginó al Estado de la bandera oriental como un Estado independiente. Sí, es así. Nosotros hemos, como los indios cuando achicaban las cabezas, hemos jibarizado a Artigas, lo hemos achicado, lo hemos hecho un héroe nacional. Ahí tienen razón los que hacen esa crítica, porque es mucho más que un héroe nacional. Bien, perfecto. Sí. Bueno, por hoy la dejamos, mi querido Mario. Sí, algunos mensajes llegan, 099, ya estoy en hora, pero voy a leerlos rapidito, 099-894-987. Bueno, saludos a Mario, gracias por la... Y ahí se entrecorta, pero supongo que será la charla. Muchas gracias. 099-894. Hola, ¿todos bien? Saludos, dice alguien. Bueno, sí, todos bien, gracias por el mensaje. A ver, el último. ¿Cuál es la propuesta? No, no sé cuál es. ¿Y cuál es la propuesta electoral que cambiaría? No sé, no entiendo el mensaje. Seguramente va para otra radio. Bueno, mi querido Mario. Ahora sí lo encontré. Buen día. ¿Está en librería el material? Saludos. No sé a qué material se refiere. No, por ejemplo, el Artigas y su derrota, por más que fue editado por 3 veces y con muchos ejemplares, está agotado. Sí. Pero en Monterroso creo que se encuentra. Y el Artigas en esas librerías que hay libros que alguno vendió porque ya estaba un poco cansado de ellos. Bueno, libros usados, quizás. Sí, como libro usado, el Artigas se encuentra. El Artigas y su derrota. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias como siempre y hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, con muchísimo gusto. Señores, porque es uno de los pocos lugares donde se me deja hablar de lo que quiero, de lo que no se habla. ¿Estuviste en algún medio? Sí, excepcionalmente. Bueno. La excepción hace la regla. Bueno, no, porque pasé por algún lugar y escuché, va a estar Mario Cayota con nosotros, ya ni recuerdo dónde. Sí, es verdad, yo fui el primer sorprendido.